almas en Jehová, y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valiente, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. A todos, si nos visitan esta mañana, le damos gracias a Dios que están con nosotros y estamos viendo como estudio los domingos en la mañana la carta de los Romanos, la carta a los Romanos. El día de hoy vamos a continuar con esta clase. La clase del día de hoy es la clase número 17 y continuamos con la clase a los Romanos. Estamos en el capítulo 8 y estaremos iniciando lo que es la teología de santificación. El día de hoy iniciaremos con lo que es la teología de santificación. Eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Si ustedes son hermanos o hermanas y les gustaría recibir una copia de los bosquejos digitales para tenerlo presente también, pueden mandarme un texto con su correo electrónico y podremos añadirlos al grupo para que puedan recibir de esa manera los bosquejos. Ya algunos me lo han estado pidiendo de entre los hermanos, así que sépase que estos se envían el día viernes o sábado antes del domingo. Vamos a estar en Romanos capítulo 8 y estamos precisamente en el verso 16. Ahí es donde vamos a continuar. Romanos 8, verso 16, esta carta a los romanos que llevamos a cabo. Ok, lo primero que hemos entendido ya hasta el día de hoy es la importancia de las teologías y cómo éstas aplican a todo el sistema que ha existido desde el inicio de la creación. Okay. De ahí quiero enfatizar esta palabra creación, veamos, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 1, específicamente ahí en el verso 1, Génesis 1, verso 1, miramos ahí la palabra creó o creación, la palabra creó o creación del verbo en hebreo bará, ahí es donde estamos. Fíjate cómo dice en Génesis capítulo 1, en el verso 1, y estaremos mirando lo que significa la palabra creación. El que lo tenga lo puede leer. Muy bien, en el principio, y la palabra que quiero enfocarme es la palabra creó, la palabra bará, la palabra creó. También el verso 27 dice ahí, el que lo tenga lo puede leer. Muy bien, entonces la palabra creación indica de donde no hay nada, de donde no existe nada, de pronto hay algo.
De donde no hay nada, de pronto hay algo. Y la mejor manera que yo lo explico, hermanos, es si usted anhelase tener un carro, digamos un Lamborghini o un Ferrari, y de pronto quisiese que el carro existiera, y yo dijese en este momento, hágase un Lamborghini, y literalmente en este altar se pusiera un automóvil Lamborghini, en eso sería la idea de creación. De donde no hay nada, se creó lo que no había, la creación. En el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y esta idea de la creación indica que donde no había nada, Dios hizo algo que se puede palpar y tocar. Creó. Primero creó los cielos y la tierra y todo lo que había en la tierra, creó la luna, creó el sol, creó todo. Esa es la idea de la palabra creación. Después de todo ello, como corona de toda la creación, lo que hace Dios es que realmente crea al humano, al hombre, a su imagen y semejanza. Dios lo creó. De donde no había nada, de la inexistencia de las cosas, Dios creó al humano. Y cuando dice ahí que lo creó, la palabra en hebreo bara, está indicando el Señor literalmente que de donde no había nada lo hizo a imagen y semejanza. Lo que hizo el Señor fue la parte espiritual del ser humano, de la humanidad. No esta parte física, sino la parte espiritual. De donde no había nada, Dios creó. Luego viene ahí en Génesis capítulo 2, en el versículo 7, en Génesis 2, versículo 7, viene esta palabra también. Génesis 2, 7, el que lo tenga lo puede leer. Y vea ya cómo aquí viene la otra palabra. La palabra literalmente yatzar en hebreo, que indica o que significa formó. Formar no es lo mismo que crear. Crear es de donde no hay nada, se hace algo. Formar es donde ya hay algo, se le da figura a lo que ya hay. Y la mejor manera que podríamos entender esto es literalmente agarras un pedazo o agarras un kilo de barro y el barro está en polvo, ¿verdad? Para que me entiendan, como si fuera una plastilina, y le empiezas a dar una forma. Eso es yatzar, le das forma a lo que ya existe. Primero Dios creó a la humanidad, después Dios formó dónde iba a poner esa parte espiritual que iba a crear. ¿Ok? Y ahí, como dice Génesis 2:7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser que viviente. Lo que hace Dios entonces es que Dios primero crea la parte espiritual, la cual se le va a llamar en Romanos el hombre interior, aquel que obedece la ley de la mente, la parte espiritual o de adentro. Y después Dios forma la parte física, donde va a poner esa parte espiritual, a la cual se le llama en Romanos la parte carnal, se le llama en Romanos el cuerpo de muerte, se le llama en Romanos, ¿verdad?, ese cuerpo físico. ¿Ok? Entonces, lo que Pablo está indicando en Romanos es esta relación que existe muy íntima, intrínseca, entre lo que formó y lo que creó. ¿Ok? Entonces, lo que creó, lo espiritual, es lo que conduce o lo que maneja lo que formó. Por eso, cuando una persona muere físicamente, la ausencia de ese ser viviente es literalmente la parte que dejó de estar ahí. Porque, como dice la Escritura, el cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Muerto. ¿Ok? Entonces, una vez que deja el cuerpo espiritual, una vez que el cuerpo espiritual deja el cuerpo físico, el cuerpo formado, esta parte es la que queda aquí, y ciertamente, como dice Eclesiastés,
regresa a la tierra, porque el espíritu vuelve a Dios y el polvo regresa ¿a qué? A la tierra. Eclesiastés 12, en el versículo 7. Eclesiastés 12, verso 7. Entonces, en toda esta idea de la cual estamos hablando, ¿por qué mencionamos esto? Porque en la teología de resurrección, que es lo que estamos mirando y hemos finalizado la semana pasada, el día de hoy iniciamos la teología de santificación. Lo primero que queremos establecer es, una vez más, como dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, que una persona puede decidir andar conforme a la carne. O sea, conforme a lo que el cuerpo físico le pide que hagan. Romanos 8:1. Una persona decide y puede estar viviendo conforme a la carne. Si vive conforme a la carne, lo vimos la semana pasada, va a pensar en las cosas de la carne, va a actuar y a ocuparse en las cosas de la carne. Por lo tanto, el resultado de su vida será un resultado de condenación. Y esto lo vimos hace semanas en lo que es literalmente la teología de condenación. Que la condenación es el resultado a el pecado que fue hecho por la carne a causa de recibir la ley de Dios que le indicaba que algo estaba mal. La carne al hacerlo, pues peca. Pero ¿qué es lo que movió esa carne? ¿O qué es lo que movió ese cuerpo? Pues lo que formó aquello que Dios había formado fue el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu es responsable de lo que la carne había hecho. Y por lo tanto, el Espíritu también entra en un estado de condenación a causa de su carne. ¿Ok? Entonces, todo lo que haga el cuerpo físico es el resultado de lo que nuestro espíritu o el hombre interior o el ser interior decide que hagamos. No podemos excusarnos y decir, es que fue la carne, porque ¿qué es lo que mueve la carne, hermanos? El espíritu. Ahora, lo que veíamos la semana pasada, cuando hablamos de el Espíritu de Dios, no de nosotros, el Espíritu de Dios también puede ser aquel en el cual podemos vivir, andar conforme a Él. Nosotros, tú, puedes vivir conforme al Espíritu de Dios. Si dejas que primero el Espíritu de Dios more en ti, ¿cuándo? En el bautismo. Y dejas que Él resucite tu espíritu, que fue el que murió en el pecado, porque el cuerpo seguía vivo, pero tu espíritu había muerto, o sea, te había separado de Dios. Y si dejas que no solamente viva en ti en la resurrección, sino que se mantenga en vida a través del tiempo, el vivir y andar conforme al Espíritu hace que la condenación sea anulada. Eso es lo que vimos. Pero si nosotros no vivimos conforme al Espíritu, a pesar de que lo hayamos recibido en el bautismo, no nos mantenemos en vida, en una vida de resurrección. Por lo tanto, regresamos a vivir conforme a la carne. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte, pues entonces la paga del pecado es muerte, como lo fue para Adán, como lo fue para los que vivieron bajo Moisés y como puede ser para los que viven bajo la edad cristiana. Tiene el mismo efecto aquí, tiene el mismo efecto aquí y tiene el mismo efecto aquí. De esta manera, la justicia de Dios permanece para siempre, da la misma paga a todos. Ahora, el término santificación, que es lo que vamos a estar mirando, el término santificación indica algo importantísimo en la vida de la gente.
¿ok? El término santificación realmente viene del griego akion o akios, que significa apartado con un propósito, ¿ok? Y viene del hebreo kadesh, ¿ok? Que significa literalmente algo que es separado para utilizarse exclusivamente para el servicio de Dios. Por lo tanto, lo que estamos diciendo nosotros es que una persona que decide, hermanos, ser justificado en el bautismo, en el momento del bautismo entra a un estado, no solamente al estado de resurrección, porque ya está en vida su espíritu, sino también al estado de santificación. Ha decidido por sí mismo vivir ya no conforme a la carne, sino vivir conforme al espíritu. Y en este proceso lo que ocurre es que pasas de estar en el estado de condenación a el estado de santificación, apartado, ¿para quién, hermanos? Apartado para Dios. Claro, este proceso, este nuevo estado, produce una aflicción. Como resultado, produce una aflicción. ¿Dónde creen ustedes que produzca la aflicción? En la carne. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vivíamos en la carne, hacíamos todo lo que la carne quería. En el momento en que decidimos ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, lo que primero es afligido es ¿qué? La carne. Les voy a dar 3 ejemplos. ¿Qué os parece estos 3 ejemplos? El alcohólico vivió bajo el pecado de beber alcohol. Esto satisfacía a los deseos de su carne. Su carne estaba no solamente asignada, ajustada y acostumbrada. Esta persona se bautiza. El bautismo no va a quitar el hecho de que la carne quiera todavía el alcohol. Porque el bautismo corresponde a una conciencia nueva para agradarle a Dios, pero no quita las inmundicias de la carne. Por lo tanto, el cuerpo físico, la carne, aquello que Dios formó, todavía va a querer tomar. Va a querer emborracharse. Entonces, en el momento en que la persona decide vivir en resurrecciones, ya no voy a beber más, ya no voy a tomar más, ya no voy a ser alcohólico. El cuerpo empieza a tener su aflicción. Porque lo que el Espíritu de Dios empieza a controlar es la carne a través de tu espíritu y te conduces apropiadamente. Pero esto causa aflicción. ¿Cómo es la aflicción? Tus amigos con los que tomaban te afligen. ¿A poco ya no vas a tomar? Es una aflicción psicológica, de bullying, para que me entiendas. Se empiezan a burlar de ti. ¿Cuál es la aflicción? El cuerpo no sabe qué hacer. El cuerpo puede llegar en un clímax total, que anhela, que desea. ¿Todos me están siguiendo? La carne sufre aflicción. Te voy a dar otro, el baile. ¿Qué te parece el baile? O sea, aquellos que fuimos pirinolas en nuestro tiempo, que nos gustaba bailar, ciertamente la carne sube aflicción, porque si tú tocas una canción o una música rítmica que te recuerda cuando estabas andando conforme a la carne, pues ciertamente la carne anhelará otra vez ¿qué? Moverse de la misma manera. ¿Ustedes creen que bailar es pecado, hermanos? Hermano, ¿creen que bailar es pecado? ¿Sí o no? A ver, ¿alguien cree que bailar no es pecado? Vamos a irnos por orden, ¿qué les parece? Hermano Novoa, ¿crees que bailar es pecado? Okay. Hermana Ana Luz, hermana Vita, hermano Tony, voy a cambiar la jugada. Hermano Tony, ¿te gusta bailar?
La respuesta sería, sí me gusta bailar, pero creo que es pecado. Ahí está el choque. Eso produce aflicción. ¿Todos me están siguiendo? Alcohol, baile. ¿Qué les parece si hablamos de fornicación o adulterio, que son dos términos distintos, pero que habla de la parte sensual o íntima física que entra una persona con alguien que no o con quien no debería estar? Hermano Tony quiere responder a su pregunta, perdón. Y digo, para cualquier pecado, cuando hablamos de la santificación, es algo que nos cuesta trabajo al principio, pero lo vamos dejando. Claro. Hasta un grado en que ya no nos afecta en nada, o sea, ese pecado ya no nos molesta para nada, porque, o sea, si nos hemos santificado más, he comprendido que debo de cambiar mi manera de vivir para agradar más a Dios. O sea, hay pecados que ya no nos hacen nada. Por eso podríamos decir que tu respuesta el día de hoy sería, no me gusta bailar. Ya no me aflige el hecho de querer bailar. Exactamente. ¿Estamos todos de acuerdo? Lo que dijo Tony fue correcto. La santificación es un proceso de entrega, pero se inicia en el momento que se bautiza, se deja atrás, tu carne será afligida. ¿Ok? Regresamos a la parte del pecado de fornicación, o sea, si eres una persona que no estás casada y has vivido teniendo intimidad física o coito o sexo con una persona que no es tu esposo porque tú no estás casada, estás en fornicación. Y tú te arrepientes de eso, y sabes que está mal, estuvo mal que yo me metiera, no estoy casada, estuvo mal que yo me vaya a acostar con esta persona. En el hebreo es prostituirse, la palabra fornicación es prostitución, te estás prostituyendo realmente y lo triste es que ni siquiera te pagan. Okay, entonces, una persona que se prostituye de esa manera, se va, se acuesta con una persona, después se bautiza, no quiere decir que se le van a quitar aquellos anhelos, deseos de querer seguir acostándose. Pero el hecho de que vea a una persona atractiva y empiece su carne a ¿qué? A moverse, y su espíritu quedará ¿qué? Controlarlo bajo el Espíritu de Dios, conforme a Dios, la carne va automáticamente a sufrir ¿qué? Aflicción. Porque imagínate una persona que ha estado expuesta a la intimidad física por 20 años, no se ha casado, y de pronto se bautiza y decide ya no vivir conforme al pecado, conforme a la carne, y se sostiene a la ley de Dios y se decide estar así. ¿Tú crees que no va a sufrir? Va a sufrir. Por eso si se está quemando, dice Pablo, mejor que pues cásese. ¿Para qué se preocupa? ¿Para qué se quema? ¿Para qué estropee su vida? Y la otra parte sería adulterio. Si una persona vive en adulterio, está acostumbrada a dormirse. Para él es normal dormirse con una persona que no es su esposa. Bueno, se bautiza, sabe que está mal y se santifica, se aparta. No quiere decir que no va a tener ¿qué? Deseos de volverlo a hacer. ¿Y qué va a pasar? Su carne va ¿qué? A sufrir. Pero si quieres vivir en resurrección, tendrás que estar apartado con el propósito de servirle ¿a quién? A Dios. Esto es santificación. Te has apartado para servirle a Dios. Esa es la idea. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? La idea es te has apartado. Santificación es apartarse con un propósito. ¿De qué te has apartado? De andar conforme a ¿qué? De andar conforme a la carne. De eso te has apartado, de andar conforme a la carne. Sigamos en Romanos entonces y veamos esto. Romanos capítulo 8, versículo 12. Esto lo vimos el domingo pasado en la tarde, pero vamos a continuar con esto. Romanos 8, versículo 12. Vamos a ver esta parte. Vamos a aprender 4 palabras, hermanos, importantes. La primera palabra es deuda, que hablamos un poco la semana pasada. La segunda palabra es adopción. La tercera palabra es gloria. Y la tercera palabra es venidera. ¿Okay? Antes de ello, quiero preguntarles, hermanos, ¿okay? Quiero que lo mediten y que reflexionen. ¿Qué fue lo que Dios creó en el principio? Los cielos y la tierra. Eso fue lo que Dios creó en el principio. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué fue lo que Dios creó después de eso, según leímos? El ser humano, pero la parte espiritual. De lo que Dios había creado ya, o sea, de la tierra, tomó y después de crear lo interno del ser humano, la parte espiritual, forma la parte física. Primero crea su parte espiritual, luego forma, porque ya estaba la tierra, y de la tierra lo toma, y forma, y lo unifica. Y eso es lo que somos nosotros.
Somos por una parte espíritu y por otra parte carne. Y la carne sin espíritu está ¿qué? Muerto. Entonces, si hemos resucitado, y lo que resucitó no fue la carne física, porque la carne física estuvo viva cuando vivíamos en pecado, ¿no están de acuerdo, hermanos? Pero lo que resucitó fue el espíritu que estaba separado de Dios, se unió otra vez con Dios, se ha santificado, empieza a vivir en santificación. Si eso fue lo que hemos unido, entonces la pregunta que tenemos es esta: a aquellos que hemos sido santificados, apartados con un propósito, y que hemos decidido empezar con el Espíritu y continuar viviendo y andando conforme al Espíritu de Dios, para todos aquellos que hacemos esto, la pregunta sería: ¿con quién estamos en deuda? ¿Con el Espíritu de Dios que nos resucitó? ¿O con la carne que realmente fue la que nos mató? ¿Con quién estamos en deuda, hermanos? Con el Espíritu de Dios. Por eso lo que hace Pablo es que establece un principio, Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a ¿qué? A la carne. Ahora, este mundo que Dios creó es de lo que está hecho o hecha nuestra carne. De ahí la formó, ¿están todos de acuerdo? Por lo tanto, este mundo que Dios creó, a lo cual le voy a empezar a llamar en el estudio creación, este mundo que Dios creó, la creación, de donde Dios ha sacado nuestro cuerpo físico, tiene, al igual que la ley del Antiguo Testamento o el régimen del Antiguo Testamento, tiene una deficiencia que todos la podemos ver. ¿Y cuál es su deficiencia? Que esta creación es corruptible. Levante la mano, ¿quién no sabe lo que significa la palabra corruptible? ¿Quién no sabe? ¿Todos saben? Bueno, si saben, ayúdenme a describirlo. Se puede echar a perder. Exactamente, hermano. Es algo que se echa a perder. Hermano Antonio, ya que usted me ha ayudado, hermano, ¿usted se siente con el mismo vigor que se sentía hace 60 años, hermano? ¿Se siente con el mismo vigor que se sentía hace 60 años? Espiritualmente sí. ¿Y físicamente? Pues ya flaqueamos. Ya flaqueamos, ok. Hermana Jolie, ¿me permite? ¿Cuántos años tiene, hermana? ¿Usted se siente con el mismo vigor que tenía hace 35 años? No. ¿Qué ha pasado con el cuerpo físico? ¿Le ha pasado a su cuerpo físico que sea qué? Corrompido. ¿Estamos de acuerdo? El cuerpo no puede aunque quisiera. Si no, pregúntale a tu cuerpo o a tus papás o a tus abuelos. Segunda carta de Corintios, capítulo 5, entonces entendemos algo. Vamos a ver qué dice la segunda carta de Corintios, capítulo 5. Entendemos lo que ha dicho el hermano. ¿Qué palabras tan importantes que dijo el hermano Antonio? Dijo, en el espíritu yo me siento bien, pero lo demás, ya no. ¿Ok? Ya no. Segunda de Corintios, capítulo 5, antes de eso, segunda de Corintios 4, versículo 16. Versículo 16, 4:16, el que lo tenga lo puede leer. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Ok, entonces, si el exterior se va desgastando y el de adentro se va renovando, ¿qué es lo que se está desgastando? La carne. ¿Por qué? Porque es corruptible. Simplemente no está diseñada para vivir
eternamente. No está diseñada. ¿Ok? Entonces, si la carne no está diseñada, si mi carne se va a corromper, y si mi carne es aquella la cual me provoca pecar, ¿cuál debería ser el anhelo de lo que Dios creó dentro de mí? ¿Cuál es el anhelo de mi creación? ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál debería ser el anhelo? Sí, pero ¿cuál sería el anhelo? Crecimiento, no pecar. ¿Y para no pecar qué necesito? Sí, pero ¿qué necesito para no pecar? ¿Qué necesito? O sea, si yo pudiese vivir sin el cuerpo físico, gloria a Dios. Porque primero indica que si yo no vivo ya en el cuerpo físico, no me voy a corromper. ¿Puedo vivir qué? Eternamente. Después indica que ¿qué? Ya no habrá necesidad de ¿qué? ¿De qué? No, sí, de nada, pero ya no habrá necesidad de ¿qué? ¿Qué es lo que pide el cuerpo, hermanos? Pecar. O sea, elimino el cuerpo, elimino el pecado. Entonces, si hubiese un anhelo glorioso de esta creación, sería ya no tener este cuerpo físico. ¿Todos me están siguiendo? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Sigamos. Porque esta leve tribulación momentánea, la que le ha producido a Pablo la fe, y eterno, dice ahí, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven, hermanos? Las físicas. Dame un ejemplo de las cosas que se ven. El cuerpo, una cosa. ¿Qué más se ve? El valle, la tierra. Todo esto es lo que Dios creó. Porque en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? ¿Y de dónde viene nuestro cuerpo? De la tierra. Si Dios, o si Pablo indica que esto, ya no somos deudores de esto, y que ya no estaremos viviendo conforme a esto, entonces automáticamente si elimina esto, ¿qué tiene que eliminar, hermanos? Si elimina esto, ¿qué tiene que eliminar automáticamente, hermanos? ¿Qué elimina aparte de esto? La tierra. Es lo que tiene que eliminar. ¿O no es cierto? Porque ¿de dónde vino el cuerpo físico? De la tierra. Entonces Pablo está literalmente aquí enseñando el proceso de santificación. Y dice, Pablo, porque esta leve tribulación, ¿a qué le causa tribulación mi vida espiritual? A la carne. ¿Es breve? Sí. ¿Cuánto va a durar? Depende, porque yo puedo hacer que muera mañana y para mí duró 41 años. Y para otros puede ser que mueran hasta los 100 años y duró 100 años. ¿Todos me están siguiendo? Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ve cómo se utiliza la palabra eternidad. Eternidad indica que no existe el tiempo. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Mi carro. ¿Cuáles son las cosas que se ven? La alfombra, el parque, el cielo. Esto es lo que se ve. Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. El cuerpo físico, sino las que no sé qué. ¿Qué es lo que no se ve, hermanos? Lo interior, lo espiritual. Eso no se ve. Muy bien, hermano. Versículo 18 dice, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Leamos juntos todos. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Si son temporales, ¿qué indica? ¿Por qué? Porque son corruptibles. No solamente es corruptible el cuerpo físico, el planeta es corruptible. Si no, dialoguen con Trump y explíquenle que no es lógico que tengamos este tipo de huracanes. A ver si te cree, porque para él lo que le importa es el dinero. ¿Ok?
¿No es verdad que los climas han cambiado? Si no, ten un diálogo inteligente con toda la gente de África y pregúntales por qué están emigrando a Europa. Es porque no hay agua. ¿No es verdad que hay más cánceres el día de hoy de piel? No es porque los trajes de baño se han reducido a bikinis. No. Es porque el planeta está cambiando. El planeta se está, ¿qué? Corrompiendo. Eso es lógico. El planeta se va a corromper. Si no, bueno, estamos corrompidos sin lugar a dudas más. Pero si no, pregúntale a la capa de ozono. Si no, respira, prende tu automóvil. Lo digo como ejemplo. Si no, el hermano dijo que hiciera eso, ¿ok? Prende tu automóvil, métete a una cochera y deja la ventana abierta y ve qué va a pasar contigo. ¿Qué va a pasar? Te vas a morir. ¿Porque qué corrompió tu aire? El dióxido de carbono del auto. O sea, porque la carne es corruptible. Porque la tierra es corruptible. Entonces, lo que afligimos es la carne. Ve cómo dice ahí 5 versículo 1, dice 4:18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son ¿qué? O sea, que lo que Dios, aquella parte espiritual es eterno. 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿a qué se refiere nuestra morada terrestre, hermanos? El cuerpo físico. ¿El cual vive dónde? En la tierra. Este tabernáculo, o sea, esta tienda, la cual se puede ver, se deshiciere, porque se va a deshacer, porque es normal. Si no, preguntan al hermano Antonio, a la hermana Yoli, a mí, el cuerpo se va, ¿qué? Deshaciendo, corrompiendo. No está como aquel que dijo: bienaventurados los que toman Coca-Cola, porque verán más pronto el reino de los cielos. O sea, es la verdad, hermanos. El cuerpo se va, ¿qué? Corrompiendo. Muy bien, saqué un poco de bromas en ustedes. Dice ahí: este tabernáculo se deshiciere. Leamos, ¿no? Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, ¿dónde? En los cielos. Es lo que dice Pablo. Versículo 2. Y por eso también gemimos. Vean la expresión gemir. Gemir como cuando... No sé si está Braulio, aquí no está Braulio. No hay ninguno de los jóvenes, pero Omar está aquí. Como cuando yo subí del cañón, llegué detrás de ellos. Y estaba arriba, y ellos se reían de mí porque la verdad que mis pies me estaban matando. Y subí mis pies y estaba... ¡ah! ¿Te acuerdas, Omar? Eso es gemir. Eso es gemir. ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Porque eso no lo hice cuando subí el cañón hace más de 10 años. Lo subí y estaba listo para bajarlo. Pero si Cristo no ha venido, yo invito a Omar que lo haga a mi edad y que lo suba en 4 horas otra vez. Ya me imagino, Omar, subiendo el cañón. 4 horas. Si Cristo no ha venido, Omar, te animo a que lo hagas. Porque tu cuerpo que está hermoso se va desgastando. Porque el cuerpo de Brandon que está hermoso se va desgastando. Porque el cuerpo que tiene Braulio se va desgastando. Y Paco se va desgastando. Es más, lo que ven en los cuerpos, y hablé de puros varones, lo que ven en esos cuerpos es lo mejor que se va a ver ahorita. Levante la mano, ¿quién está de acuerdo con eso, hermanos? Porque se va desgastando. Por lo tanto, dice Pablo, 5:2, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos. No solamente gemimos sino que el hecho de vivir en resurrección, en santificación, en vivir conforme al Espíritu, hace que tengamos una aflicción de la carne, ya sea bullying, ya sea el pecado, el deseo. Esa aflicción que tenemos en esta carne, que es una realidad, hermanos, que todos tenemos, hace que empecemos a gemir espiritualmente. Y que digamos, ojalá vivamos ya un día sin esto que nos aflige. Y Pablo tenía esa misma expresión.
Dice Pablo, esto se va desgastando, el espíritu se va renovando de día en día. Yo no puedo ver las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, las cuales son eternas. Y dice Pablo a todos, sabemos que tenemos una morada, sabemos que estamos en una morada terrestre, en este tabernáculo que se va a deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos, eterna, dice. Y por esto también gemimos deseando, vean la palabra, deseando ser revestidos. Revestidos. A ver, yo estaba en Matamoros el viernes y los hermanos son hermanos que Dios los ha bendecido mucho, los ha prosperado y tienen una joven que les ayuda en la casa. Entonces, pues yo fui, hice lo que tuve que hacer en la mañana y cuando regreso a la recámara donde ellos me estaban hospedando, veo mi pantalón, mi camisa y mi traje planchado y colgado. Dije, espérame tantito. Primero lo puse en la cama, no para que lo plancharan, sino para que no se arrugara porque iba a predicar. Segundo, ¿quién le da permiso de planchar mi ropa? ¿Qué pasa? Tomé el vestido y me vestí. En orden, el espíritu que Dios creó ya fue vestido una vez. ¿Con qué fue vestido, hermanos? ¿Con qué fue vestido? Con la carne, con el cuerpo, con la creación, el cual es ¿qué? Pero yo anhelo otro vestido. No el primero. Yo anhelo ser revestido. El segundo. ¿Todo me está siguiendo? Y mi espíritu que vive en esta carne, porque ya no le gusta este vestido, si lo quieren ver como vestido, porque este vestido duele, este vestido se enferma, este vestido se cansa, este vestido te hace pecar, anhela quitarse este vestido y anhela revestirse otra vez con un vestido que no se corrompa. ¿Todos me están siguiendo? Ok, dice ahí, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos y no por qué. ¿Qué es lo que andamos mirando? Lo que no sé qué, no se ve. Entonces, ¿a quién somos deudores, hermanos? Al Espíritu, no a la carne, porque la carne fue la que nos mató. Regresemos a Romanos 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a ¿qué? A la carne. ¿Qué es lo que quiere la carne del alcohólico? Beber. ¿Qué es lo que quiere la carne del bailarín? ¿Qué es lo que quiere la carne del fornicario? Si yo ando bebiendo, bailando y fornicando, estoy viviendo, andando conforme a ¿qué? Mi espíritu no controla la carne controla el espíritu. Ok, sigamos. Versículo 13. Porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué va a pasar? Así como murió Adán y así como murieron todos. Versículo. Mas si por el Espíritu ¿de quién? De Dios, está en mayúscula, en el cual mora en nosotros, ¿cuándo? Desde el momento que fuimos santificados. ¿Para qué? Para que vivamos conforme al Espíritu. Si vivimos en ese Espíritu o conforme al Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a vivir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no viven conforme a ¿qué, hermanos? A la carne. Es lo que ha dicho todo el capítulo 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, el de la carne, para estar otra vez en temor, como que si Dios me va a matar o qué pasa con... Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, y ahí está la otra palabra que vamos a ver, el espíritu de adopción. Uiotesia es la palabra griega. Adopción. Todos entendemos lo que es adopción, hermanos. Adopción indica, no tengo padre. Soy un bastardo.
¿Okay? Cuando un hijo nace fuera del matrimonio legal es un bastardo. Y en términos legales así se utiliza aún en México. Cuando un hijo va a una mujer al doctor a aliviarse, pregunta, ¿quién es el padre? No hay padre, bastardo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el padre no se hace cargo? Porque si se hace cargo va a estar presente y va a estar ahí. No se hace cargo el padre, no se hace cargo la madre. El niño queda como un niño ¿qué? Huérfano, no tiene padre, no tiene madre. Entonces, llega alguien y dice, yo lo voy a adoptar. En ese momento, el niño pasa de ser bastardo a ¿qué, hermanos? A hijo. ¿Hijo de a mentiritas? No. Hijo de verdad. ¿Con todas las de la ley? Claro. Hijo de verdad. Porque no es hijo, según la Biblia, el de la simiente. Si no es hijo, el de la obediencia. El que se comporta. Los que son hijos de Dios son los que no viven como si estuvieran en deuda con la carne, sino como si estuvieran en deuda con ¿quién más? Con el Espíritu. Y esos son hijos de Dios porque son guiados ¿por quién? Claro, si tú te puedes visualizar a alguien que fue adoptado, ¿cuál sería su expresión? Dice, sino que haber recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre. Claro, no tiene hijos, no tiene padre el niño. Después no tiene padre. Si no tiene padre ni madre el niño y así vive, hermanos, nunca va a tener papá. ¿A quién le va a decir papá? Papá, papá. No tiene papá. Si al abuelo le dice papá, no es papá. ¿O no es cierto, hermanos? Entonces, ¿quién va a ser papá? Papá, papá. Y es la expresión, hasta a veces es la misma, la primera palabra que aprenden los niños. Papá. Ven la cajita de McDonald's y papá. Es lo primero que aprenden los niños. Papas, papa. ¿O no es cierto, hermanos? Bueno, ¿cómo estábamos nosotros? Éramos bastardos. Éramos bastardos. ¿A quién le decíamos papa? Padre, padre. ¿Cuál padre? Pues al diablo, porque era nuestro padre. Es el padre de mentira. Pero fíjate la bendición que trae una adopción, que el niño pueda decir papá, con todas las de la ley. Y que en esa expresión padre venga la provisión, la relación, la bendición, la protección de alguien que no la tuvo, de tal manera que alguien diga, papá, y diga, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Qué belleza. Dice ahí, hemos recibido nosotros, entonces esto, por eso como clama nuestro espíritu, Abba Padre. O sea, papito. Dice, el mismo espíritu mismo, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18, vamos a entrar al punto, ¿qué dice ahí? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros sea de ¿qué? Ahora, vienen dos palabras importantes. La primera es la palabra gloria, doxa en griego, doxa. La palabra gloria, doxa. La palabra gloria, ok, doxa, de ahí viene el himno doxología, significa honor, significa esplendor, significa calidad especial divina, significa manifestación inexplicable de Dios. Esa es la palabra doxa. Ok, doxa. Ahora, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuáles son las aflicciones del tiempo presente, hermanos? Las de la carne, las de este cuerpo que se pueden, ¿qué? Ver. Tengo presente, dice ahí el apóstol Pablo, que las aflicciones de esta carne, dice ahí, no son, primero, tiempo presente, dice, porque hay presente y hay eterno.
no son comparables con ¿qué, hermanos? Con la gloria venidera. O sea, con el resplandor, con el honor, con la calidad especial divina, con la manifestación inexplicable. Ahora, fíjate cómo dice la palabra venidera. ¿Ok? De ahí viene la palabra apocalipsis, apocalipto. ¿Ok? Es revelar, encubrir. O sea, lo que dice Pablo es que hagan de cuenta que tenemos una cortina aquí. Acá vivimos en el cuerpo presente. Pero si se abriera apocalipto, si se revelara, lo que viene es una gloria que no se puede explicar. Y cuando se abra esa cortina, lo que es dejará de ser. Y vendrá lo que viene. Entonces dice Pablo, si vivimos aquí, las aflicciones que tenemos, dice Pablo, yo tengo presente, tengo por cierto que las aflicciones que yo tengo en la carne no se pueden comparar con la gloria que venidera. No se van a poder nunca comparar. Que en nosotros, si ve los verbos, ha de manifestarse, indica tiempo ¿qué? Futuro. Tiempo futuro. Versículo 19. Porque el anhelo, ¿se acuerdan ustedes cuando yo les preguntaba hace rato? Decía, ¿qué creen que anhela lo creado? ¿Qué creen que anhela? Y alguien dijo, no, pues anhelaría ya no pecar, anhelaría ya no vivir en el cuerpo. Pues es lo que anhela. Porque dice ahí, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando ya no tengamos esto. Y dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y ahí viene la palabra esperanza. No nuestra hermana esperanza, ¿ok? ¿Qué significa esperanza, hermanos? Esperar algo que no ves. ¿Esperanza es presente? ¿Cuánto es esperanza? Futuro. Después de la cortina, para que me entiendan. Esperanza es futuro. Ahora, si esto es lo que esperamos, entonces estamos esperando lo que se ve. Y la pregunta sería, si lo que yo veo es lo que espero, pues, ¿para qué tengo esperanza? No es esperanza realmente porque ya lo veo. Y es lo que hace Pablo. Fíjate cómo dice el versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? O sea, lo que Dios creó y formó, si lo que formó es esperanza, ¿para qué voy a esperarlo? No es esto lo que Dios nos da. Veámoslo en forma de un vestido, ¿ok? Vamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 10. Hebreos 1, verso 10. Veámoslo. Hebreos 1, verso 10. Y lo dejo con esto, hermanos. No me alcanza el tiempo a terminar la clase, pero los dejo con este versículo, ¿ok? Yo creo que en la tarde lo finalizamos, si Dios permite, nos da vida. Dice Hebreos 1, verso 10. Ve cómo dice el Señor acerca de lo que Dios creó, de esto, y cómo lo compara con un vestido. Dice, Hebreos 1, 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una ¿qué? Vestidura. ¿O no lo estamos viendo ya, hermanos? ¿Cómo está bien viejo el planeta? Y dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no, ¿qué? Repito, y como un vestido los envolverás y serán ¿qué? Mudados.
Con eso lo voy a dejar y en la tarde que terminamos. ¿Qué les parece? Rumbo a la conquista el ¿Entendieron la clase del día de hoy? pueblo de Israel. ¿Sí lo entendieron? Marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, sin temor, venceremos. Rumbo a la conquista de almas que perdidas están. Rumbo a la conquista tu pueblo nunca se rendirá. Rumbo a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles